Soy Andrés Moya, catedrático de genética de la Universidad de Valencia y también trabajo en la Fundación FISABIO, de Fomento de Investigación Sanitaria y Biomédica, donde creé hace ya muchos años el área de genómica y salud de la misma. En el área trabajamos precisamente en microbioma humano, en el área de genómica y salud, y obviamente el estudio de las resistencias a antibióticos es un tema clave o fundamental, no solo en mi grupo de investigación, sino también en otros grupos que están trabajando aquí. Y efectivamente, probablemente somos uno de los países donde tenemos mayor presencia de acumulación de resistencias porque nos medicamos con antibióticos excesivamente, que ya se sabe que aquí en España se dispensan con mucha facilidad o incluso acudimos a una farmacia. Que vayan acumulando estas resistencias en la población. Las resistencias a antibióticos, estamos hablando de las bacterias de las que somos portadores, porque son los factores de resistencia, van en nuestros microorganismos, en nuestra microbiota, en el intestino y en otras partes de nuestro cuerpo. Los organismos, las bacterias en este caso, igual que nosotros, tratan de sobrevivir. Precisamente cuando se ejerce sobre ellas una presión selectiva muy fuerte, como es un antibiótico que las mata, pues normalmente suelen crear mecanismos por los cuales evitan este tipo de factor o efecto tan nocivo para ellas. El intestino es un sitio ideal donde se pueden acumular estas resistencias, porque una bacteria que entra puede transferir una resistencia que entra, quiero decir, a través de una infección, puede entrar en nuestro intestino, y allí que tenemos un reservorio de microorganismos, fácilmente acumularse resistencias procedentes de estos organismos, pero procedentes también de otros. Tenemos que hacer pues buena parte de ingeniería humana desarrollando nuevas tecnologías para controlar más o menos eficientemente el que puedan aparecer estas resistencias. Por lo tanto, hacer la investigación es realmente necesario para conocer las intimidades de cómo es este proceso en detalle. Hay un problema que no es fácil de medir precisamente en la especie humana, y es cómo es esto de la transmisión de la resistencia a antibiótico entre poblaciones. Esta transmisión, ¿con qué frecuencia se da? ¿Cuál es la probabilidad de que vayan pasando estos genes de resistencia, digamos, de una población no muy expuesta a una población expuesta? Puede ocurrir perfectamente que haya una entrada de genes de resistencia de bacterias procedentes de una población donde sí que hay mucha presencia de organismos, bacterias que han acumulado resistencias, de las que somos portadores. Vamos a imaginarnos un hospital y una población no hospitalaria, es decir, ¿dónde aparecen normalmente los microorganismos con más acumulación de resistencias? Donde hay más tratamientos con antibióticos, los hospitales. Simplemente porque las personas se mueven, entran al hospital, salen del hospital, y entonces se puede hacer esta medición. Hombre, no es una cuestión fácil, y en cambio es muy importante cómo se transmiten las resistencias en el tiempo, en la población. Necesitamos, digamos, experimentos para hacer estas mediciones poblacionales con una gran cantidad de organismos. Tener poblaciones grandes donde hacer estas mediciones no es fácil. Entonces se nos ocurrió un buen sistema que podría ser un insecto. Un insecto que curiosamente es una cucaracha con la que cohabitamos, también tenemos que decir. La especie con la que estamos trabajando es la Tela germanica, que es una cucaracha más o menos autóctona, y hemos estudiado que tiene una microbiota relativamente parecida a la nuestra. Curiosamente, a pesar de ser un insecto, es un organismo, es omnívoro, prácticamente come de todo, como nosotros, y entonces tiene
microbiota relativamente similar, pero a pesar de ello, como he comentado anteriormente, nosotros estamos incluso humanizándola. Me refiero a utilizar bacterias de la especie humana, por ejemplo Escherichia coli, que es una o parecida, llevando un gen de resistencia, que es la que nosotros tratamos de introducir en la cucaracha y que se mantenga en el tiempo suficiente como para hacer estos experimentos. Diseñar experimentos específicos donde una población puede simular estar en un ambiente hospitalario expuesto, por ejemplo, a un antibiótico, y esa cucaracha ya llevar un gen de resistencia a ese antibiótico o a algún otro. ¿Qué es lo que hacemos con posterioridad? Pues estudiar precisamente la microbiota de estos animales, la microbiota, para ver cómo son las resistencias en las poblaciones donde están expuestos y luego cómo son las resistencias en las poblaciones donde no están expuestos a antibióticos, pero teniendo en cuenta que los organismos se están moviendo de un sitio a otro, que un poco simulamos, por así decirlo, la movilización de las personas cuando van de centros con una baja exposición a centros con alta exposición al antibiótico. Cómo de sistemática es esta transmisión y cómo se puede mantener en el tiempo, porque de ahí se pueden deducir medidas luego de actuación.